Saludos, mi nombre es Denis Bolaños. A continuación presento el proyecto denominado Implementación, Identificación y Control de un motor DC. Se ha utilizado los siguientes elementos: una fuente variable seteada en 6 voltios para alimentar al circuito, un motor reductor de relación 48:1, usualmente utilizado en proyectos de robótica y electrónica, un encoder y su respectivo disco ranurado, una rueda para evidenciar el movimiento del motor, un puente H L298N para alimentar al motor. Este también recibe la señal PWM enviada desde Arduino para modificar la velocidad angular del motor, y un potenciómetro que permite interactuar con el usuario para establecer un valor de referencia. En primera instancia tenemos un código que nos va a permitir leer la señal del potenciómetro en un rango de 0 a 100%. Este envía la señal y va a permitir observar el movimiento o capacidad del motor de 0 hasta el 100%. Para leer la velocidad del motor se implementa interrupciones, en este caso con flancos de subida específicamente, y un método que se encuentra hasta el final. Vamos a observar a través del serial plotter cómo actúa este sistema. Vamos a incrementar ligeramente el valor del set point. Podemos escuchar que el motor emite un sonido. Esto se debe a que aún no se vence la inercia para empezar con el movimiento. De tal manera vamos a incrementar más este valor hasta observar que ya existe el movimiento angular, en este caso del motor. Vamos a incrementar hasta el 100%. En este caso el set point, que corresponde al potenciómetro, es de la línea de color rojo, y el valor leído a través del encoder es la línea naranja. Podemos observar que existe un ruido, sin embargo esto lo vamos a atenuar utilizando un filtro en un siguiente sketch. Se puede observar que el rango de medición oscila entre 170 a unas 210 revoluciones por minuto. Cerramos el serial plotter y cargamos nuestro siguiente código. Únicamente en este nuevo código se ha implementado un filtro digital. Vamos a abrir nuevamente el serial plotter para observar cómo actúa este filtro digital. Observamos que tenemos una señal mucho más suavizada que la que se presentaba inicialmente. Esto se debe gracias al filtro que he mencionado previamente. Se observa que aproximadamente llega a unas 190 revoluciones por minuto como tal esta planta, al entregar el 100% del set point. En este caso serían los 5 voltios a través del potenciómetro. A continuación, para poder realizar la importación de estos datos, vamos a descomentar estas líneas de código. Nuevamente la vamos a subir hacia nuestro Arduino Nano, y utilizando un archivo en Excel, el cual lógicamente se lo ha descargado desde internet, vamos a lograr la importación de los datos. Aquí ponemos los valores que se han utilizado en el Arduino mismo. Tenemos el puerto 5 y la velocidad en baudios. Damos en conectar y aquí vamos a observar en tiempo real los valores que se están experimentando. El primero, como he mencionado, es del set point, que está hacia el 100%, y las revoluciones por minuto, que de acuerdo a lo que ya se ha analizado, se estabiliza el sistema en aproximadamente 190 revoluciones por minuto. Esta recolección de datos se ha hecho para estos diferentes valores: para entradas de 5 voltios, entradas similares a entradas de escalón de 5 voltios, de 4 voltios, de 3 voltios, de 190 RPM, 160 RPM. Esto con la intención de no solamente tener entrada en voltaje y salida en revoluciones por minuto, como sería lo cotidiano, sino para luego poder interactuar con una señal de set point en revoluciones por minuto y obtener nuestra salida en revoluciones por minuto.
Todo esto voy a intentar bajar el valor al sistema para poder tener una mejor audición. Esto, bueno, se ha implementado, todos estos datos han sido importados hacia MATLAB para utilizar un código en el cual, a través de un método gráfico que se explica durante el desarrollo del informe, es un método gráfico en el cual utilizamos una línea tangente que atraviesa la gráfica y con esto se determinan los valores de retardo y tiempo de la constante de tiempo tau para los diferentes métodos de Ziegler-Nichols, de Miller y también un método analítico. De esta manera se obtiene lo que es la dinámica de nuestro sistema. Vamos a correr estos. Perfecto. Esto es la señal del proceso como tal, es la de color azul, azul celeste. Las metodologías implementadas gráficas que están desarrolladas en este script de MATLAB nos permite evidenciar que existe una correspondencia, un ajuste bastante cercano en lo que es el proceso. Como tal, las funciones de transferencia obtenidas se pueden observar en la ventana de Command Window. Y esta es de 1.004, 0.49 aproximadamente, con valores muy similares en cuanto a la constante de tiempo y también al valor de retardo. Estos fueron implementados también en Simulink para poder obtener de forma gráfica como tal los sistemas. Bueno, esto se utilizó también la función ident para obtener el de segundo y tercer orden respectivamente y observar la correspondencia entre ellos. Aquí podemos observar que básicamente las gráficas se traslapan. También podemos evidenciar en lazo abierto. Esta primera gráfica corresponde a una entrada en voltaje y una salida en revoluciones por minuto, en la cual tenemos una ganancia de 38.1. En cuanto a que si utilizamos una entrada en RPM y vemos una salida en RPM, pues la ganancia únicamente será de 1.049. En este momento vamos a evidenciar cómo funciona. Es decir, aquí al meter un step de 1 voltio, tenemos aproximadamente 38.1 revoluciones por minuto, que es lo que se está esperando y es la dinámica básicamente que se ha recibido. Cuando se utilizó la planta a su máxima capacidad, lo que se obtuvo es que aproximadamente 160 revoluciones por minuto, la planta se estabiliza en 165. Ok, con estos valores, utilizando de igual manera un método gráfico y unas tablas que se han presentado ya en el informe, se obtienen los valores de las constantes para la constante proporcional, el tiempo de integración y el tiempo derivativo, los cuales ya simplemente con una multiplicación por los valores de la constante de tiempo y el retardo se obtiene ya los valores ya mencionados, y luego con una división y una multiplicación se obtienen los valores de las constantes integral y derivativa. Estos valores fueron utilizados también en MATLAB para observar cuál es cómo funciona esto ya, cómo funcionan ya en el sistema. Podemos observar que existe un sobrepico, no es de una dimensión no es tan grande, no sobrepasa el 10%, por lo tanto es válido. Sin embargo, se realiza un ajuste fino del PID, con lo cual se obtiene una mejor respuesta. Esto lógicamente sería en condiciones ideales. Finalmente, al aplicar perturbaciones tanto positivas como negativas al sistema y habiendo implementado lógicamente el PID, vamos a observar que el comportamiento del sistema es el siguiente. Se atenúa completamente luego de un segundo
la situación de esto.